Buenas noches, soy la docente Doris Esther Jojoa Paz y hoy tengo el placer de entrevistar a los docentes Carmen Leida Burbano Moreno y Fernando Alfonso López Cortés sobre el tema de los paradigmas educativos. Bienvenidos, profes. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Para comenzar, tengamos en cuenta el contexto histórico de la educación. Profesor Fernando, ¿cómo describiría la educación en el siglo pasado y la transición a los procesos educativos modernos? Gracias, mi profe Doris. Bueno, siglo pasado, este siglo. La educación en el siglo pasado, ya sabemos que es una educación que adolecía en muchos aspectos. Voy solo a resaltar dos. Los métodos pedagógicos y los contenidos académicos eran muy diferentes a los actuales, pues predominaban las asignaturas, por ejemplo, de carácter religioso y ético. Y de pronto un segundo aspecto que se impartía a unos privilegiados, a los hombres y sobre todo a los hombres de dinero. Las mujeres no tenían acceso a la educación. Eh, Afortunadamente, como lo plantea el profesor Julián de Subiría, los tiempos cambiaron. La escuela tradicional no respondía a las nuevas necesidades, a la sociedad cambiante que nos plantea nuevos retos, nuevas demandas. Y los paradigmas fueron evolucionando, por ejemplo, del tradicional, en el que las clases eran frontales, con énfasis en la memorización, en la disciplina, una escuela jerárquica, rígida, evolucionó, vino el conductismo, basado en la teoría de un pedagogo muy famoso, Watson, bueno, y de otros más, en el que procuraban la modificación del comportamiento mediante técnicas de refuerzo, castigos, condicionamientos, en fin. Luego se propone una pedagogía más humana, Roger, Piaget, Vygotsky, la misma teoría del paradigma crítico que la inspira el profesor Paulo Freire, que cuestiona las desigualdades y promueve la conciencia crítica. También podemos resaltar los aportes teóricos del profe Edgar Morin, donde habla de enseñar la condición humana en esta era de tecnologías. Eso me recuerda mucho al profesor José William en su encuentro sincrónico. En fin, de todas maneras, hoy en día los pedagogos hemos dado un salto muy importante, tenemos más interacción con los estudiantes, hay como que nos conectamos más con sus sentimientos, con sus miedos, con su realidad cotidiana. Hay mucho que decir, mi profe Doris, pero sabemos que el tiempo es limitado. Sí, así es. Profe Lady, teniendo en cuenta pues lo que dice el profesor, los actores que intervienen en la educación, ¿qué ha pasado con ellos? Bueno, mi profe, respecto a los actores, yo pienso que los actores, tanto en la antigüedad como en la actualidad, siguen siendo los mismos. Tenemos al estudiante, tenemos a los docentes o maestros, tenemos las instituciones y tenemos la pedagogía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que lo que ha cambiado son los roles que ellos desempeñaban. Antiguamente, por ejemplo, el maestro era el centro de la educación. Él giraba todo su proceso a su libre albedrío. El estudiante era un receptor simplemente de esa información que no tenía como la libertad de poder él proponer ideas, hacer algo. Y igual las instituciones, ¿no? Eran unos claustros herméticos cerrados, como comentó el profesor, al cual solo algunos privilegiados, digamos, que tenían las llaves de acceso. Hoy en día los gobiernos se han preocupado por el tema de la educación y en ese sentido, pues las TICs, toda esa tecnología ha servido de camino, digamos, para que los procesos educativos puedan llegar a la mayoría de las personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a través de las redes y de todo ese cableado electrónico que se ha dispuesto en la mayoría de los lugares del territorio, no solo colombiano, sino a nivel mundial. De ahí que pues estos actores de la educación han ido evolucionando, ¿no? En cierta manera para bien de la educación,
porque hoy en día ya se propone que el estudiante sea el gestor de su propio conocimiento y para eso él se sirve de toda esa gama electrónica, ¿no? Ya tenemos las plataformas digitales, tenemos las redes, el internet, todas las aplicaciones que hay donde el estudiante puede acceder a la educación de manera directa, ¿no? Y también esto nos ha facilitado a los profesores, pero a los profesores que vamos innovando, tratando de ponernos al día con todo esto de la tecnología y todas las nuevas aplicaciones que surgen, ¿no? Porque de todas maneras, a pesar de todo este cambio, toda esta evolución, encontramos docentes que se quieren quedar a la educación antigua, todavía tienen muchas limitaciones y les da miedo la utilización de la tecnología. Entonces, yo pienso que el gran salto, el gran avance en la educación está dado por esta invención de la tecnología y todas sus aplicaciones a la educación. Totalmente de acuerdo, profe. Teniendo en cuenta al estudiante como la principal fuente, mejor dicho, uno de los actores principales, profe Fernando, ¿cómo cree que debe darse la activación de saberes y cómo le llega a él esa transformación? O sea, a nivel de los docentes, ¿cómo puede ser esa transformación educativa para que sea más significativa en el aprendizaje de ese estudiante? Mire que el profesor José William nos habló de los proyectos de vida conscientes. Entonces, si logramos Ujú. generar eso en los estudiantes con un uso de las tecnologías de forma responsable, creo que estamos dando un salto muy importante en la educación de nuestro país. Ujú. Profe Leida, ya para finalizar, ¿usted cómo compararía, o sea, el tiempo actual a este tiempo? ¿Cómo ha cambiado esa educación? Bueno, digamos que la educación en su debido momento fue buena, ¿no? Para las comunidades de esos tiempos. Yo pienso que cada vez que pasamos de año tras año, década tras década o siglo tras siglo, en su momento las cosas que existen han sido buenas, pero nosotros podemos mirar esa evolución, ¿no? Me imagino que el nacimiento de esos hombres tan inteligentes, esas personas tan inteligentes que nos están facilitando la vida día a día, ¿no? Entonces, todo este bagaje tecnológico que hace que nosotros podamos tener ese acceso a nuevas herramientas, ya no nos limitemos a los libros, a las bibliotecas físicas, ¿no? Que de pronto no tenemos acceso, inclusive los niños que viven aislados de pronto de una zona urbana, de todas maneras ellos tienen acceso a esta educación a través de la tecnología. Eso yo pienso que es el punto fundamental, ¿no? De nuestro avance en la educación y por eso los docentes debemos preocuparnos por estar a la vanguardia de todo ese sistema educativo que incluye las TIC para salir adelante. Sí, lamentablemente, pues ese es un tema bastante extenso, muy hermoso para tratar, pero debido al tiempo, vamos a concluir diciendo que la educación ha sufrido una gran transformación desde el siglo pasado hasta el siglo actual, lo cual se ha visto muy beneficiado con el uso de las TIC. Los paradigmas educativos iniciales han cambiado drásticamente. Hoy el aprendizaje es más significativo. Quiero darles las gracias a los profesores que hoy nos participaron en esta entrevista, a la profesora Leida y al profesor Fernando. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Hasta la Muchas próxima, gracias, mi profe. profe. Hasta luego.